Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su Ocio Placer. Con ustedes, su entrevistador y presentador Andrés Greco Ollarse. El día de hoy hablaremos de un tema que no deja de ser vigente por mucho que pase el tiempo. Nos acompaña día a día y por supuesto a veces manejando, con programas y por supuesto con música. Estamos hablando de la radio. Quería hablar de este tema porque en realidad la radio fue la que inspiró en sí lo que yo hago en Ocio Placer, que es relatar historias de ocio, de cosas entretenidas y por supuesto para mí escuchar radio es un ocio entretenido, algo de cual yo me puedo disfrutar día a día y por supuesto compartir. Y cuando digo compartir es porque puedo compartir una música o un programa radial, o quizás también una entrevista o alguna conversación o un monólogo como este a mis amigos, familiares, etcétera. Puedo recomendar y ellos pueden escucharlo. Por eso para mí es bastante interesante hablar de la radio, porque la radio expresa ideas, expresa sentimientos y también puede expresar ideales. ¿Y por qué ideales? Porque obviamente hay gente que habla a través de ellos y habla su forma de vida y lo que ellos piensan de esta. ¿Qué es la radio? La radio y su historia. Los primeros antecedentes de la radio datan del siglo XIX, con la invención de la pila voltaica por Alejandro Volta. Alessandro Volta. También me equivoco. Sin embargo, fue Marconi quien, gracias a sus conocimientos, permitió que las señales sonoras pudieran propagarse hasta 20 kilómetros. ¡Wow! En realidad, en esos tiempos era era un logro bastante importante. Imagínense que no todo el mundo conocía lo que era, primero, la radiofrecuencia, las ondas de radio y, por supuesto, el hecho de propagar alguna señal o la voz o algún sonido a gran distancia era bastante, ¿cómo decirlo? Como imposible, ¿no? Porque ya parece ser magia este asunto, porque así como lo que es la televisión en algún momento, el tema de la radio fue uno de los primeros medios de comunicación y debo decirlo que es de aquellos que a uno los emociona. Después hablaremos de eso. Entonces, esto fue a través de la pila voltaica, Alejandro Volta, ¿cierto? Alessandro Volta. Pero después tenemos a otros grandes inventores que logran de alguna forma sacarle provecho al tema de la radio. Vamos más atrás. Por ejemplo, desde el momento en que comenzaron a construir los primeros telégrafos, los cuales fueron evolucionando gracias a las aportaciones de Samuel Morse. Ustedes saben quién es Samuel Morse. O sea, Samuel Morse, por su apellido, todos lo conocen, es el inventor del código Morse. Recordemos que al apretar ahí haciendo de alguna forma pulsaciones electrónicas, se puede obtener una señal y esta da obviamente un significado en la clave Morse en este caso. En 1876 Alexander Graham Bell fue el primer científico británico que descubrió que los sonidos podían ser escuchados a través de los cables. Y de aquí viene la famosa invención del teléfono. Pero no fue sino hasta el siglo XX que Fleming y Fedensen lograron la transmisión de la voz humana.
cuestión que originó el comienzo de este medio, la radio. Previo al nacimiento de los aparatos radiofónicos, se realizó una investigación basada en las ondas electromagnéticas por James Clerk Maxwell, las cuales fueron validadas por Heinrich Rudolf Hertz. Cada vez se van acoplando muchas más cosas a esto de la radiofonía, ¿no? Hertz, de ahí viene la medición de las ondas, ¿cierto? De los kilohertz, megahertz, hertz. Y no sé si a alguien le suena Maxwell, pero hasta había una marca de cassette, para los que llegaron a conocer los cassettes. No creo que las generaciones más jóvenes sepan lo que es uno, pero los cassettes donde se podía grabar sonido. Era una banda electromagnética en la cual por un cambio de electrones podías obtener una grabación de la voz en ella. Supongo que así funciona. Después podremos hablar de ese tema. A través de un dispositivo por el medio del cual demostró cómo crear ondas electromagnéticas y el proceso de detectarlas. Ese es el nacimiento, digamos, de los aparatos radiofónicos, cuando se realizó esta investigación de las ondas electromagnéticas que llevó James Clerk Maxwell, y más encima que fueron validadas por Heinrich Rudolf Hertz. Y con este dispositivo pudieron mostrar cómo crear ondas electromagnéticas, para que se entienda la idea. Sin embargo, fue Marconi quien, gracias a sus conocimientos, permitió que las señales sonoras pudieran propagarse hasta 20 kilómetros. Un gran logro para la época y para la evolución de este medio. La radio ha sido nuestra compañera por largos años desde su nacimiento, en el siglo XIX, por supuesto. Aquí en Latinoamérica, los argentinos fueron los primeros que comenzaron a fabricar aparatos radiofónicos. El mérito se lo lleva el médico Enrique Susini. Montó un transmisor de 5 watts en la azotea del Teatro del Coliseo para llevar a cabo la primera transmisión, siendo hasta el 27 de agosto de 1920 cuando por fin pudo transmitirse en Buenos Aires una ópera de Richard Wagner. Fue considerado el primer programa dirigido al público de todo el continente. La primera emisora que daba un servicio regular fue Kodak, de Pittsburgh, cuya cabina estaba instalada en un garaje de la Westinghouse. ¿Se imaginan esto ustedes? O sea, hoy en día las radios están ubicadas dentro de un edificio, ¿cierto? Con paredes con esta espuma antirruido, ¿cierto? Para poder hacer un ambiente más estéril en el sentido de ruidos residuales o ruidos del exterior, para mantener así la voz en formato limpio y poder dirigirse a ustedes. Por ejemplo, yo en este momento estoy dentro de mi casa. Sin embargo, no tengo el lugar donde pueda, digamos, mantener un silencio absoluto. De hecho, en este momento se escucha un perro ladrando, afuera pasan los autos y son las 11:48 de la noche y aún así todavía hay ruido. Y es donde más se siente. Entonces, si nos ponemos a pensar, en cómo estoy yo ahora es un método más rudimentario, y es quizás como este personaje que tenía su servicio de emisión regular en Pittsburgh
estaba en una cabina que estaba instalada en el garaje de Westinghouse. ¿Se imaginan ustedes en qué condiciones estaban? Quizás yo estoy mucho mejor que él. Así ha ido evolucionando el tema de la radio hasta el día de hoy. Hoy podemos tener programas radiales que podemos escuchar a gusto en todo momento, y estos los llamamos podcast. Las mismas radioemisoras graban estos programas y los publican como podcast también, siendo que son también programas en vivo y se escuchan a través de las ondas de radio, con diales establecidos y con una medida. La 88.5 Radio Corazón, no sé, es por dar un número. Recordemos, esto es Socioplacer. Yo soy Andrés Greco Ollarse y seguimos hablando de la radio. La radio en México. Miren, esto es interesante, estoy para que sepan, esto es gracias a un portal de una página de internet que se llama Utel Blog. Muy interesante, se los recomiendo si quieren ver algún tema en específico. Aquí lo pueden encontrar. No me voy a dar el mérito de esto. Quería hablar de la radio porque quiero compartir lo que siento de la radio y lo que pude encontrar de ella. En la radio en México, en 1921, fue el año en que se hicieron las primeras transmisiones radiofónicas en México por Constantino de Tarnava, quien inició en Monterrey las transmisiones regulares de una emisora a la que llamó TND, Tarnava Notre Dame, en cuyo programa había un tenor, dos pianistas y un declamor. En 1923 se propició una especie de radiomanía en México, puesto que en marzo comenzaron las transmisiones de las emisoras. Estas fueron dirigidas por el ingeniero José de la Herrán. El 8 de mayo de este año surge la Casa de la Radio, que posteriormente es identificada por las siglas del señor Raúl Azacarraga. Años más tarde, el 18 de septiembre de 1930, inició sus actividades la XEW. El primer locutor de esta estación fue el actor Arturo de la Córdoba, con una programación versátil. Esta radiodifusora comenzó sus actividades con el eslogan de XEW, la voz de la América Latina desde México. En 1947 empieza a difundir sus programas la XEX. Esto, ¿cómo se los puedo decir? Cuando empiezo a leer este tipo de historia, me lleva a esos años y me pongo a pensar cómo habría sido hacer radio en esa época. Y digamos, o sea, el equipamiento no era barato, y estamos hablando de que para tener un micrófono y poder hacer radiodifusión había que tener artefactos muy sofisticados y algo grandes. Hoy en día basta con tener un computador, un micrófono de condensador que se conecta por vía USB y podemos tener radiodifusión. Así ha evolucionado la radio hasta el día de hoy. La radio basta con tener un lugar adecuado y querer hacer contenido. Es impresionante. La verdad es que al día de hoy la radio es algo que al día a día sigue siendo vigente.
y pueden pasar los años, los siglos, y puede ser que siga ahí. Si bien es cierto, la radio en sí va adoptando varias formas. Por supuesto, hay formatos donde son radiodifundidos a través de la internet, y por supuesto también con no solamente de voz, sino también de video, porque la gente a veces, mucha gente quiere ver qué es lo que hay detrás de las voces, ¿cierto? De los micrófonos, quién es el que está ahí. Bueno, eso es porque la gente es curiosa, ¿no? Pero del que, digamos, aquel que le gusta disfrutar de la radio, no necesita realmente ver una imagen, sino usar su imaginación. Es por ello que me pongo a hablar de este tipo de cosas. Imagínense ustedes cómo era los años 1900, digamos entre el 30 y el 40, y imagínense México con esa arquitectura bien especial que tienen ellos, y la voz de un mexicano hablando de cosas que al día de hoy pueden ser entretenidas, pueden ser noticias, pueden ser anécdotas, y para qué decirlo, o sea, debe haber sido una persona con muy buena dicción. No cualquiera hacía radio en esos tiempos. Bueno, al día de hoy mucha gente hace radio, tiene buena voz, pero la verdad es que hay mucha gente también que deja mucho que desear en el tema de la radio. Yo no quiero decir que yo lo haga mejor, la verdad es que a mí me falta mucho por mejorar. Me encanta hablar con ustedes, me encanta que escuchen lo que yo les quiero mostrar, y hoy tocó hacer monólogo porque me ha costado encontrar alguien con quien hablar, y quise hablar de la radio porque en realidad la radio me permite poder compartir ideas y experiencias e incluso gustos a través de ella sin que necesite más que mi voz. Y eso es lo maravilloso de la radio: poder conversar, hablar con ustedes y expresar mi idea, que es la radio. Les voy a comentar mis programas favoritos en la radio. Normalmente tienen relación a historias. Hay una radio en Chile que tiene su ¿cómo decirlo así? Tiene su espacio que es para los niños, y lo interesante de esa radio es que cuenta historias, lee libros y propaga así también cultura. Una de las cosas que a mí me encanta de la radio es que se asocia bastante hacia la cultura, no así la televisión. No sé si se han fijado, pero siempre a la televisión la llaman la caja idiota, y en realidad en la televisión hay muchos documentales muy buenos. Lo que pasa es que, a diferencia de la radio, en la televisión lo que hace es acortar un poco el sentido de la imaginación que tiene el individuo que interactúa con ella. En cambio, en la radio muchos podemos imaginar e incluso divagar con lo que está escuchando, hacer su propia imagen mental de cada una de las cosas que habla el locutor. Eso es lo entretenido de la radio. La radio infunde en cada una de las personas la creatividad y la capacidad de imaginar cosas que en otros medios de comunicación no lo podrías hacer. Recordemos, por ejemplo, aquellos locutores de radio que hacen locución de partido. Nosotros tenemos el trovador del fútbol en Chile, y cuando él relata un partido a través de la radio, uno
se emociona e incluso imagina las jugadas que hace cada uno de nuestros ídolos del fútbol chileno. Es bastante atractivo incluso escuchar cómo él lo hace. Y por supuesto, cuando el Trovador se fue a la televisión, mucha gente lo siguió, pero entre ellos, prefería escucharlo más que verlo. Es una delicia poder imaginar lo que sucede y con la picardía con la cual este locutor hacía uso de las palabras para poder describir una jugada. Eso no lo puedes tener con ningún otro medio de comunicación. La radio incentiva el uso de nuestros cerebros a nivel imaginativo. Por eso la radio difiere mucho de otros medios de comunicación o medios masivos de comunicación, ¿cierto? No le resto mérito a la tele. La televisión igual tiene su encanto. De hecho, a mí me gustan mucho los programas que tienen que ver con temas científicos. Sin embargo, la radio, como les decía hace un momento, hace que mi mente vaya a otro lugar e imagine los lugares, las sensaciones, incluso los olores. Es increíble cómo el hecho de que alguien relate con lujos de detalle algo haga que el cerebro humano sea capaz de incluso tratar de replicar ese tipo de cosas. ¿Qué puedo decir? Me encanta la radio, encuentro que es algo que no se puede dejar de escuchar. Y para que ustedes estén al conocimiento, hay varias aplicaciones que pueden ustedes ocupar para poder hacer uso de programas radiales. Pueden tener radio en vivo, como también elegir programas. Uno de ellos es Spotify, ¿cierto? Que es por donde sale la principal aplicación por la cual sale este podcast, pero también es para uso de escuchar música, programas, cuentos. Hay podcasts que hablan de cuentos y hablan y describen cosas. Hay mucho que uno puede elegir ahí. TuneIn o TuneIn, como quieran llamarlo, tiene la capacidad de buscar un dial y poder escuchar los programas radiales e incluso la música que esa radio está emitiendo en tiempo real. Es un buen programa para poder escucharlo en cualquier celular o en cualquier dispositivo móvil. Y por supuesto lo puedes conectar a cualquier altavoz y vas a poder escuchar un programa radial en tiempo real de cualquier parte del mundo. Yo escuchaba el 9977 The 80s Channel, el cual no es misterio, me encantaba la música de los 80, me sigue encantando igual, y creo que es donde se hacía muy muy buena música. Y por supuesto me gusta escuchar música de los 80 y de habla inglesa. No dejo de lado, por supuesto, los latinos, que tiene su encanto también. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra aplicación puedo recomendarles? Los que tienen dispositivos iPhone pueden escuchar el Apple Podcast, y ahí también tienen de todo. Y por supuesto la aplicación de música, que hoy en día tiene en la misma aplicación una forma de escuchar radio en tiempo real también. Tiene algo así como que se llama
Apple Radio, me parece. Música tiene, aparte de tratar de darme 3 meses gratis todo el rato que la abro, tiene, aparte de las playlists, tiene una sección que se llama radio. Y radio tiene tiene los más escuchados, que son los Music Hits. Está Music One, que es donde es la radioestación más relevante que está en el día. El Music Hit es lo mismo, es algo, son los más escuchados. Tenemos también Music Country, que habla tiene música que escuchas por países, y así también un montón de episodios de podcast y programas radiales que puedes escuchar a través de esta aplicación, que es nativa de Apple y que también la puedes descargar en Android. Ya hablé de Spotify. También tenemos aplicaciones como iVoox, que es para escuchar podcasting, y por supuesto otras aplicaciones como Radio Republic, que también puedes escuchar podcast y radio en esta misma. ¿Qué les puedo decir? En la radio hasta al día de hoy es uno de los medios masivos que se sigue escuchando a nivel mundial, y que además de eso nunca se ha dejado de escuchar. Y además de todo lo que podemos encontrar, si se cayera internet a nivel mundial, lo único que sí podríamos seguir escuchando es radio, porque no necesita de tener un cable de fibra óptica. Incluso basta con tener una antenita y difundir en frecuencia modulada, que es la FM, o en frecuencia AM, que es la onda larga, no me acuerdo cómo le decían. pero es algo que sí vas a seguir escuchando. Y por supuesto nunca vamos a dejar de escuchar la radio, a menos que alguien no quiera seguir haciéndola y en forma masiva. Bueno, estimados audioscucha, les agradezco escucharme. La verdad es que no quería dejar pasar tanto tiempo desde el primer episodio de la segunda temporada. Este es el segundo, así que voy a seguir sacando. Solo o acompañado voy a sacar capítulos. Y la verdad es que es con el compromiso que tengo con ustedes. Lo otro es, bueno, me disculpo, la verdad es que siempre era semana a semana y esta vez dejé pasar mucho tiempo. Pero les comento que la otra semana se viene otro episodio. Y lo que sí, ahí sí ya tengo invitado. Este invitado se llama Oliver. Con Oliver vamos a hablar de viajes, pero viajes especiales, no cualquier viaje. Vamos a hablar de viajes en ruta, algunos tips y qué es lo que se vive en un viaje rutero, para que los amantes de los viajes puedan también ver que hay otros tipos de viajes que se pueden hacer incluso solo. Así que sin más que decir, les agradezco haberme escuchado. Recuerden que pueden buscar los episodios en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, Anchor, Radio Republic e iVoox. Y nos vemos en el siguiente.
una cosa más. Podemos también vernos a través de Instagram. En Instagram ustedes buscan por @ocioplacer y encontrarán un sinnúmero de publicaciones que están relacionadas a este canal de podcast y por supuesto algunos otros que se han ido incorporando dentro de los Reels, IGTV, etc. Son varias historias nuevas que hemos ido publicando y que a través del tiempo podemos seguir compartiendo. ¿Qué les quería decir? Dentro de ese podcast de Instagram van a poder encontrar una IGTV que voy a subir en los próximos días, que se trata de una familia emprendedora. Me ha costado editarla porque aparece una persona que no quiere aparecer en el video, pero la voy a liberar nomás y véanlo, les va a gustar, es bastante entretenido y van a darse cuenta de que el emprendimiento es algo que emociona. Así que los espero en el siguiente y Plus Ultra.